Que el Señor Jesucristo le bendiga, estimados hermanos. Vamos a trabajar con la clase número 4 de misionología. Y vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Fue acerca del misionero y el llamado que viene de parte de Dios por el autor Jim Billis, que es misionero, ya fallecido, estuvo a cargo del Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Hablaba, y estuvimos hablando nosotros, dialogando con este texto, el llamamiento y los latinos, que era una oportunidad muy importante para nosotros por las características físicas, culturales, que teníamos con los pueblos que se encuentran en la ventana 1040. También el llamamiento y las mujeres en las misiones han contribuido notablemente al establecimiento de iglesias nuevas y el llamamiento y la familia del misionero. El misionero necesita una capacitación previa antes de irse al campo. Estas son la preparación académica, el idioma, bíblica y la experiencia ministerial, que son fundamentales. También los requisitos del misionero, un sentido de vocación, madurez espiritual, un corazón de siervo, autodisciplina, una carga para la evangelización, algo para compartir con los otros, experiencia en la vida y ministerio, estabilidad emocional, salud física, motivación para aprender. Hay misiones a corto plazo, misiones a largo plazo. Los beneficios de las misiones a corto plazo, muchas personas son bendecidas por este ministerio como resultado de su participación en misiones a corto plazo. Un gran número de hermanos ha recibido el llamamiento para las misiones a largo plazo, y nada sensibiliza más la conciencia por las misiones como un viaje misionero. Los que participan en una misión a corto plazo pueden aportar mucho también en un campo misionero, ayudando y animando a los hermanos misioneros de aquellas tierras. Igualmente, las misiones a corto plazo tienen su debilidad, son ministerios más superficiales, y los hermanos que salen a misiones a corto plazo muchas veces no hablan el idioma y no entienden tampoco la cultura. Esa es una de las debilidades de las misiones a corto plazo. Y lo que vamos a ver en esta ocasión tiene que ver con la participación laica en las misiones. Hay sugerencias para asegurar la efectividad de una misión a corto plazo, son las siguientes. Hay que comunicarse con el misionero con quien se piensa trabajar en el extranjero, que ya está establecido y lleva años, es un misionero convencional de a largo plazo. Se debe comunicar con aquel misionero. Hay que escoger bien a los hermanos también que sean maduros espiritualmente para formar un equipo, porque no se va a turistear o de vacaciones a aquellas tierras, sino que se va a servir y se va a poner a las órdenes del misionero que está establecido en aquella región. Si va a mandar a un equipo, aclare bien la administración también del grupo y enseñarles principios de ministerio y aculturación, que es muy importante, para que no se produzcan estos choques normales, culturales, cuando se enfrenta o se llega a otra cultura. En las participaciones laicas, también en las misiones hay misiones informales. Miguel Ángel Palomino, que es peruano, rector de la Facultad Teológica Latinoamericana, escribió lo siguiente acerca de la realidad de su país, Perú. Hoy en día, dice él, hay millones de peruanos viviendo fuera del Perú. Hay unos 500.000 en los Estados Unidos solamente, 52.000 peruanos en España, 50.000 en Japón, 50.000 en Italia. Según las autoridades, no existe país en el mundo donde no hay peruanos. Él presenta esta realidad estadística para indicar la gran oportunidad que se les presenta a los cristianos. Si estos son cristianos efectivamente, o evidentemente, si son personas inconversas, ningún aporte a la obra del reino, ellos deben ser ganados para Jesucristo para que puedan contribuir a la obra de las misiones y también a la extensión del reino de Dios.
tienen que ser cristianos, evangélicos, convertidos, nacidos de nuevo. Pero esta realidad que presenta Miguel Ángel Palomino es la misma de todos los países latinoamericanos, mexicanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, chilenos, guatemaltecos, de todas las nacionalidades de América Latina se encuentran en varias partes del mundo. Por ejemplo, la realidad del Uruguay, 3,5 millones se encuentra de uruguayos, de 6 millones, se encuentra viviendo en el extranjero. En Chile también hay una multitud de chilenos llevando o ejerciendo diversas actividades en el mundo. Si ellos son creyentes, son evangélicos, nacidos de nuevo, tienen una oportunidad entonces de poder compartir la fe en aquellas regiones, en aquellas tierras. A diferencia de los misioneros convencionales, ellos son profesionales, en cambio las misiones informales se van al extranjero por otros motivos. Vamos a ver los misioneros convencionales, son hermanos enviados por su propia iglesia, van con la aprobación de su iglesia y cuentan también con el apoyo financiero por medio de ofrendas misioneras. Trabajan de tiempo completo en sus labores misioneras también. Estos son los misioneros convencionales entonces a largo plazo. Viven, se desarrollan, crecen, mueren en esa región, entregan su vida por presentar el Evangelio y encarnarse en aquella cultura. Pero aparte de los misioneros convencionales se encuentran los informales. Son ministros que salen sin el apoyo financiero de sus iglesias. Generalmente estos hermanos trabajan en lo secular para mantenerse mientras intentan plantar y establecer una iglesia en aquellas regiones. Estos son los misioneros informales. No van con el sustento económico, van con la aprobación moral de la congregación. Son muchos hermanos nuestros acá en Chile han salido hermanos de esa manera. No son sustentados económicamente por sus congregaciones. Ellos se ganan la vida ejerciendo un ministerio bivocacional. Cumplen diversas funciones, pero entre ellas y paralelamente están tratando de evangelizar y establecer finalmente una iglesia en aquellas regiones. Esos son los misioneros informales y también se encuentran los misioneros itinerantes. Son también laicos que salen de su propio país nativo para buscar una vida nueva, por trabajo. Con los miembros de la iglesia, como los miembros de la iglesia primitiva, estos creyentes llevan consigo su entusiasmo evangelístico donde quiera que van. En los primeros siglos de existencia de la iglesia, la mayoría de la evangelización del mundo se llevó a cabo por medio de las misiones informales. Tenemos entonces, en todos los países latinoamericanos, una oportunidad excelente, magnífica, de trabajar con los misioneros informales, capacitarles, brindarles la preparación bíblica, la preparación también de los requisitos para ser misionero, la aculturación, enculturización, la contextualización y las estrategias modernas de cómo plantar iglesias. La finalidad, hay que recordar lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, establecer iglesias que sean autónomas, autóctonas, que autopropagadoras, autofinanciadas. Y no iglesia de trasplante, no debemos llevarle nuestra denominación, sino que ellos mismos se van a organizar, ellos mismos van a establecer su propia liturgia, la forma en que van a organizarse y van a emprender la evangelización y la preparación que ellos necesitan para ganar a su propia gente. Pero no va a ser nuestra denominación que vamos a establecer allá en esas tierras. El nombre va a ser Iglesia Cristiana efectivamente, pero con características propias de la cultura del pueblo anfitrión. La obra misionera no es una extensión de nuestras denominaciones acá en Chile o en ninguna parte del mundo. Esto es lo que enseñan los misioneros después de miles de años de experiencia, de desaciertos, de errores que cometimos en el pasado, ahora se están supliendo. Y esta es la forma de trabajar actualmente. Quizás en el futuro hayan otras mejores formas de establecer iglesias, pero eso se va a solucionar en el futuro. Si existiese algún problema con esta nueva metodología o estos nuevos cambios de paradigma, como dice
David Bosch. Ustedes lo entregaron ese informe de lectura, es muy importante ese libro. Pero hay una oportunidad de trabajar con los hermanos. Los misioneros convencionales son aquellos entonces a tiempo completo, que son enviados y financiados por sus iglesias. Los misioneros informales son hermanos que no van apoyados por la denominación económicamente, pero su tarea es establecer una iglesia en aquellas regiones y se ganan la vida en sus oficios, actividades, disciplinas que ellos obtuvieron acá en el país. Y los misioneros itinerantes son laicos nativos para buscar una nueva vida, una nueva forma de vivir o de ganarse la vida. Esa es la razón. Las observaciones en cuanto a las misiones informales que se pueden sacar en cuanto a la implicancia de estos tipos de misioneros. Los tres tipos de misioneros están haciendo una contribución importante a la evangelización del mundo. La fe, la visión, un espíritu pionero, nuevas ideas también, disposición para vivir por medio de la fe, pasión por la obra de Dios son algunos ejemplos de estas cualidades de los misioneros actuales. Las iglesias que tienen miembros que van a emigrar a otro país tienen una oportunidad única para prepararlos para salir como misioneros itinerantes. La iglesia puede prepararlos para predicar, evangelizar y compartir la palabra en su país. Aquellos hermanos entonces que tienen pretensiones de trabajar o desarrollarse profesionalmente en el extranjero, en cualquier país, puede ser europeo, en Asia, en África, en Europa, en Estados Unidos, no importa la región donde se vaya, estas personas y estos hermanos deben tener una capacitación bíblica, ministerial, previa antes de irse a aquellas regiones. Si es un hermano que está comprometido con la fe, porque también hay hermanos que son nominales, que no están convertidos otros, son culturales, hijos de evangélicos. Cuando me refiero a los hermanos que van a emigrar a otro país, me refiero a personas que están comprometidas con la fe. Personas que han nacido de nuevo, están crucificadas con Cristo, han entregado su vida, su alma, su voluntad a Jesucristo. Ellos van a prepararse entonces para poder predicar el Evangelio. La iglesia tiene que brindarles estas herramientas y también los principios de la evangelización y la forma, los medios, las estrategias para compartir la palabra de Dios en estos países. Entonces, se les debe preparar como misioneros, aunque no son convencionales, son informales, pero deben tener una preparación antes de irse a trabajar a aquellas tierras. Hay una necesidad de capacitar a los miembros itinerantes e informales en los países extranjeros donde se encuentran. En algunos casos hay falta de preparación teológica entre estos hermanos, pero esa necesidad se va a suplir en las iglesias. Los hermanos, los pastores, los líderes espirituales deben proveerle de estas herramientas. Si el hermano que piensa o tiene aspiraciones a trabajar o crecer en su especialidad afuera de las fronteras del país en el cual él vive, y sus pretensiones no solamente son laborales, sino también ministeriales, establecer iglesias, sembrar iglesias autóctonas en aquellas regiones, entonces lo más probable es que busque un lugar donde poder prepararse teológicamente, prepararse también en cuanto a las misiones, cuáles son las herramientas que requiere el misionero. Esto con el tiempo llega a ser un impedimento en su ministerio, porque si no tiene la preparación tanto teológica, no va a poder cumplir esta labor importante de predicar el Evangelio, porque se le van a hacer preguntas que no va a poder responder. Hay que buscar la manera de proveer entonces entrenamiento a estos obreros que ya se encuentran en el extranjero. También esto es importante, la observación que comentan los misionólogos, hermanos que se encuentran en el extranjero y que no tienen esta preparación bíblica, se le debe brindar esa preparación desde acá, desde nuestro país. Promoviendo las misiones en la iglesia local, las metas en la promoción de los misioneros. En el gran esfuerzo misionero hay un equipo formado por 3 partes. ¿Cuáles son estas partes? Dios, por un lado, el misionero, por otro, y la iglesia local. Estos son los 3 protagonistas entonces
pero siendo el principal, por supuesto, Dios, porque la iglesia simplemente es la que está participando, está sirviendo, subordinado a Dios en la tarea de las misiones mundiales. Cada uno de estos partícipes en la obra misionera tiene su propio papel. Es Dios quien llama al misionero. El misionero va al campo de trabajo y la iglesia local lo envía y también lo mantiene o lo sustenta económicamente y en oración. Es esencial para el éxito de las misiones que la iglesia local cumpla con su parte. Sin la participación de la iglesia, el misionero sencillamente no puede ir al campo misionero. Si la iglesia no le apoya financieramente, el misionero no podrá ser sustentado en aquellas regiones. Si la iglesia no cumple esta tarea, ¿quién va a cumplir la tarea de sostener a un misionero en el extranjero? Por lo tanto, el misionero es parte de una congregación. Y la responsabilidad de la iglesia es sustentar al misionero, sustentarlo económicamente. Debe ser sustentado en aquellas regiones. La iglesia, sin embargo, va a sustentar a alguien que vea comprometido con la fe. Y ese misionero va a demostrar su compromiso con la fe, su responsabilidad con la fe de Cristo acá en tierra primero, porque la iglesia no va a apoyar a nadie que no haya trabajado y no se haya comprometido, demostrado su servicio acá en las tierras de origen. Hacer conciencia. Las metas de la promoción de los misioneros es hacer conciencia de las misiones. Con el énfasis de misiones en la iglesia, se espera que los hermanos adquieran conocimiento de las misiones mundiales. Por lo tanto, una de las primeras metas para promover las misiones es hacer conciencia. Con este nuevo conocimiento y conciencia, se espera que también ellos tomen un interés personal por las misiones. Pero no se va a despertar ningún interés por las misiones si alguien no las promueve. Se debe promover. ¿Quiénes son los que van a promover las misiones de la iglesia? Somos nosotros. Los hermanos que hemos tomado en todas partes del mundo esta materia de misionología, somos nosotros los responsables de hacer conciencia de la responsabilidad misionera de todas las iglesias y la responsabilidad misionera de la iglesia local, en la cual Dios nos tiene, por misericordia, hasta hoy. Con el énfasis entonces en las misiones, se espera que los hermanos adquieran conocimiento en misiones y se comprometan con las misiones. También animar a los hermanos a orar por la obra misionera. También esa es otra forma de poder promover las misiones, orando por las misiones mundiales. La oración intercesora de la iglesia a favor de las misiones es esencial para el éxito de la obra misionera en todo el mundo, porque la oración es una forma de participar con la obra de Dios. Y Dios actúa por medio de la oración, o nosotros participamos de la obra de Dios por medio de la oración. Eso es importante. Y la oración también nos responsabiliza por la obra misionera, porque no solamente se ora, sino que en la oración hay una acción. Si oro por las misiones, me comprometo más con las misiones, pero si no oro por las misiones, entonces no va a haber ningún compromiso con las misiones mundiales. Levantar fondos también para el apoyo financiero o para el apoyo financiero del misionero. Tal como la iglesia debe tener fondos para cumplir con su ministerio, la obra misionera necesita también fondos para cumplir la misión en el mundo. Es clave esto en la gestión, el sustento económico. Un ministerio internacional implica muchos gastos, incluyendo el sostenimiento de los misioneros, los viáticos y un sinfín de necesidades para predicar el evangelio y hacer la obra de Dios en el campo misionero. Por lo tanto, la congregación, a ella le corresponde a la iglesia local el reunir estos fondos que se destinen para la obra misionera. Toda la iglesia es misionera, todos nosotros tenemos una responsabilidad misionera y nuestros recursos económicos, un porcentaje se debe destinar también para la obra misionera. Esto es lo que dicen los misionólogos. Debe adquirirse un compromiso con las misiones entonces. El llamamiento de obreros, uno de los resultados de predicar y enseñar sobre las misiones, es que el Señor puede llamar a hermanos de la iglesia para ir al campo misionero.
Los obreros para las tareas de las misiones solo surge de la iglesia local, de ningún otro lugar. Si oramos por misioneros, eso deben salir de nuestras iglesias, porque no hay otro lugar fuera de nuestras iglesias locales donde van a surgir los misioneros, solamente de nuestras congregaciones. Muy importante entonces, un porcentaje de los recursos económicos deben destinarse para la obra y la tarea misionera. Esto debe ser una parte intrínseca, un departamento ineludible, insustituible dentro de cualquier denominación. Debe haber un departamento de misiones para que el mundo sea para Jesucristo. ¿Cuáles son las razones para promover las misiones en la iglesia local? Una de estas razones para promover las misiones locales es la voluntad de Dios. En sus últimas palabras en la tierra, nuestro Señor mismo le dio a la iglesia la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Este mandamiento empieza con la iglesia local. Este mandamiento de ir y predicar el evangelio fue dado a todos los creyentes, no a una denominación en particular. Las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, las iglesias bautistas o las iglesias Alianza Cristiana Misionera, no son las únicas iglesias que tienen la responsabilidad de las misiones. Todas las iglesias, todas, absolutamente todas, aquellas que tienen a Jesucristo como Señor, se les encomendó la tarea de la gran comisión. A todos nosotros somos responsables entonces de cumplir con la tarea y de la obra misionera. A todos nosotros se nos dijo ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, no solamente en nuestra región. Hay un dicho hay una prédica o una profecía que se dijo: Chile va a ser para Cristo. Pero esa profecía es muy etnocentrista porque piensa solamente en el país. Pero la gran comisión involucra a todas las naciones, no solamente a una nación, a todas las naciones. Este mandamiento empieza con la iglesia local, por supuesto, sabiendo cuál es la voluntad del Señor. Debemos hacer todo lo posible para llevar a cabo esta gran exhortación, este gran mandamiento de Cristo una vez ascendido al cielo: ir y predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Es también esta forma la base para el apoyo de la obra misionera. En un sentido práctico, si la iglesia local no apoya financieramente y en oración a los misioneros, será imposible que vayan a trabajar para el Señor en el lugar donde han sido llamados para ministrar. Si la iglesia local no apoya las misiones, ¿quién va a apoyar a las misiones? Estamos viendo las razones para promover las misiones en la iglesia local. Una, porque es la voluntad de Dios. Segundo, esta forma la base para el apoyo de la obra misionera. Y lo otro, el punto 3, muy importante. Dios bendice a la iglesia que apoya a las misiones. Dios las bendice. Es notable cómo las iglesias locales misioneras tienen vitalidad espiritual, tienen vida y energía espiritual. Las iglesias misioneras con conciencia misionera experimentan crecimiento y registran un mayor número de conversiones. Un pastor de la iglesia de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, Argentina, que es profesor, también es pastor, profesor del IBP, del IBRP, Instituto Bíblico Río de la Plata. En una oportunidad señaló que no solamente él, sino que también otros pastores que apoyaban las misiones. En las asambleas de Dios esto es cultural, una parte, nacieron con este compromiso misionero, son iglesias misioneras estas. Él decía que los hermanos que son comprometidos con la fe, son activistas en la iglesia, están en todas las actividades, son ellos los que van a las misiones. Y el pastor no debe tener temor de apoyar a estas personas que se van a ir al extranjero a emprender una obra misionera, pensando que hay un hermano servicial, un comprometido, se va un hermano que ha ayudado bastante a la iglesia local. No es una pérdida de personal, sino que Dios suple
esa familia, porque se va, es una familia que se va, Dios lo suple con 2 familias más, con el mismo compromiso, con igual o superiores compromisos que el hermano que se fue a las misiones. Eso es por una parte. No hay una pérdida de personal en la iglesia, sino que Dios lo suple doblemente. Eso es por una parte. Lo otro, financieramente. La iglesia que aporta financieramente a los misioneros en el mundo no se ven afectados en cuanto al ingreso de sus fondos económicos. Él comentaba que no hay una considerable egreso de recursos económicos de la iglesia que apoye las misiones. Más bien, el ingreso económico de las iglesias que son misioneras aumenta más todavía. Dios se encarga de, entonces, suplir el personal y suplir los recursos económicos que emigran o salen por o a instancia de la obra misionera. No hay pérdida entonces en ningún sentido, ni de personal ni económico. Y los hermanos, familias que se van, son sustituidos a su vez por nuevas conversiones que llegan y con un compromiso, con el mismo compromiso que caracterizó a esos misioneros que estaban en las iglesias locales. Por lo tanto, los pastores no deben temer a sufrir pérdidas en cuanto a enviar y apoyar y fomentar las misiones en sus respectivas iglesias locales. Porque Dios bendice y apoya a las misiones. También es una cuestión de prioridades. Le damos prioridad a lo que nos importa. Si la evangelización del mundo es importante para nosotros, vamos a hacer todo lo posible para apoyar este gran esfuerzo. Si no tenemos la pasión de alcanzar un mundo necesitado, en efecto le haremos caso omiso a la obra misionera. Es decir, es un tema de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para nosotros? ¿Es prioridad la evangelización del mundo? ¿Es importante para nosotros la evangelización del mundo? Si es importante, vamos a hacer todo lo posible para evangelizar el mundo. Pero si no tenemos una pasión por alcanzar un mundo perdido, no le haremos caso a la obra misionera. ¿Cuáles son las barreras? Entonces, un asunto de prioridad entonces. ¿Cuál es nuestra prioridad? Un asunto de prioridad. Ahora, algunas barreras que se presentan al misionero que quiere promover las misiones en las congregaciones. Una de estas barreras que impide la promoción de la tarea misionera es el egoísmo. La iglesia egoísta simplemente no puede ver la necesidad más allá. La iglesia egoísta solamente ve las necesidades que están dentro de su estructura denominacional. Su principal preocupación es el aumento de su propia iglesia. Quiere que su denominación crezca, se expanda, se desarrolle, pero no ve otras necesidades. En Buenos Aires, en una manzana, en una cuadra, había una iglesia muy antigua, histórica, que estaba evangelizando aquel barrio. Llegó un pastor y se estableció en la parte lateral, al otro lado de esa manzana. Alguien podría pensar que el pastor se estableció cerca con la finalidad de comenzar una forma de competencia. Y el pastor que llevaba años ahí podría considerar al nuevo pastor como un competidor, como una amenaza para el crecimiento de su iglesia. Pero aquel pastor no tenía esta característica del egoísmo, porque él estaba pensando no en su denominación, estaba pensando en el reino de Dios, en la expansión del reino de Dios. Le dijo a los hermanos más comprometidos de su iglesia que fueran y se hicieran miembros de la iglesia nueva que había llegado y que con la misma responsabilidad
con el mismo fervor espiritual que sirvieron aquí, sirvan allá y apoyen a aquel pastor nuevo que ha llegado. Él no lo consideró como una amenaza entonces, sino era su consiervo, era su hermano, su colega espiritual. Él vio, solidarizó con él. Vio que le costó cuando llegó a ese territorio, le costó crecer y expandirse. Entonces él no quiso que el pastor nuevo tuviera las mismas dificultades que tuvo él cuando comenzó. Entonces solidarizó y le apoyó con miembros de su congregación para apoyarle al pastor nuevo que se estableció en esa región, en ese lugar. El egoísmo entonces no debe ser una característica de nadie, ningún creyente. Ninguna denominación debe caracterizarse por el egoísmo. Debemos contribuir con las misiones mundiales y fomentar la gran comisión y las misiones. Y debemos olvidarnos de ir a expandir y sembrar en aquellas tierras nuestra propia denominación, porque las misiones mundiales, el paradigma de hacer misiones en la actualidad debemos olvidarnos. Esto me lo dijo un pastor Modesto Payavil, cuando de la ISA, la misión Iglesia del Señor Apostólica, en Lautaro, él dijo, cuando nosotros apoyamos a un misionero, debemos olvidarnos de que ese misionero, esa misionera en particular, porque una hermana, va a ir a establecer aquellas tierras, la denominación nuestra, va a ir a establecer una iglesia autóctona, una iglesia autónoma, autofinanciada, con características culturales propias de esa región. ¿Entiende muy bien de qué se refiere el establecimiento de iglesias o plantar iglesias autóctonas de hoy? Otra de las barreras que se debe superar en cuanto a la promoción de las misiones es el complejo de la inferioridad. Ese complejo ignora la aseveración de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también hay que comprender bien el pasaje, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no podemos hacer nada sin el poder de Dios. Si Dios nos dijo que debíamos predicar el mundo, debemos hacerlo. Y Dios hará el resto. Porque no debemos temer a persecución, a hambre, desnutrición, desnudez, porque ya estamos muertos con Cristo. Y ya se supone que nos hemos negado a nosotros mismos, por lo tanto nada nos debe interesar, simplemente confiar en Dios. Como Gardiner, por ejemplo, la familia Gardiner, no hubo ningún complejo de inferioridad allí, ni de temor alguno, porque las tres generaciones murieron intentando establecer y predicar el Evangelio a los de la Patagonia. Esas personas realmente son ejemplo de personas que han sido crucificadas con Jesucristo. También el complejo de superioridad, la otra barrera, no solamente la de la inferioridad, sino de la superioridad. No permite que sintamos la necesidad de los que están sin Cristo, porque ya estamos convertidos, estamos salvos, nos vamos al cielo. Y el resto que se pierda en sus delitos y pecados. Y nosotros no vamos a compartir el Evangelio con nadie si ellos se pierden, es porque son pecadores. Es un complejo de superioridad que no debe estar dentro de nosotros. Se debe compartir el Evangelio también con los que están sin Jesucristo. La ventana 1040 es donde se encuentra la mayor población del mundo sin Jesucristo, la parte norte de África, es la ventana 1040. La mentalidad de pobreza igualmente es otro de los obstáculos que impide la promoción de las misiones. Limita a Dios en lo que Él quiere y puede hacer en y por medio de nosotros. La pobreza de los países latinoamericanos no debe ser una excusa para no enviar misioneros, ni tampoco la pobreza de Chile debe caracterizar o debe impedir enviar misioneros al extranjero. Pero esto está presente, yo lo he escuchado, pero somos una iglesia muy pobre, no tenemos los recursos ni siquiera para comprar un terreno, no tenemos, nuestros hermanos son de bajos recursos, pueden sobrevivir apenas con lo que reciben mensualmente, no podemos sustentar a un misionero en el extranjero. La mentalidad de pobreza es una gran barrera entonces que impide el envío de misioneros al mundo. La falta de fe igualmente. Sin fe no podemos agradar a Dios. Por lo tanto, aquí se requiere un espíritu de optimismo, de perseverancia, de
hacer la voluntad de Dios, de obediencia, de hacer la voluntad de Dios, para evitar y eliminar todas estas barreras que impiden el trabajo y la obra misionera. Vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo con respecto a la participación laica en las misiones. Hay varias misiones. Los misioneros convencionales son aquellos que son sustentados por sus iglesias. Misioneros informales son aquellos que van a establecer iglesias pero no tienen apoyo de sus iglesias locales. Los misioneros itinerantes son los que van por trabajo y aprovechan la oportunidad de predicar el evangelio. Y se debe aprovechar el trabajo de los misioneros informales. Estos están haciendo una contribución muy importante a la evangelización del mundo y hay que prepararlos a estas personas y capacitar a los que están en el extranjero. Hay que promover las misiones en nuestras iglesias locales, hacer conciencia de las misiones, animar a los hermanos a orar por la obra misionera, levantar fondos para apoyar financieramente a los misioneros y llamar a los obreros. Y las razones para apoyar o promover las misiones en la iglesia local es porque la voluntad de Dios, esta forma la base para el apoyo de la obra misionera. Dios bendice a las iglesias que apoyan las misiones. Es una cuestión de prioridades también. Y las barreras que impiden la tarea misionera es el egoísmo, complejidad de inferioridad o superioridad, o mentalidad de pobreza o falta de fe. Esto es lo que teníamos que ver, mis estimados hermanos, en esta clase. La próxima semana continuamos con la ayuda del Señor. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima clase con la ayuda de nuestro Señor en misionología. Bendiciones.